Jesús caminaba por las rutas más peligrosas del mundo antiguo, sin escolta armada, sin caravana de protección, sin dinero para sobornos. Los mismos caminos donde bandidos crucificaban viajeros por un par de sandalias. Y durante 3 años, ningún ladrón lo tocó. Esta es la historia de cómo un carpintero desarmado sobrevivió donde legiones romanas perdían hombres. Para dimensionar lo que esto significa, necesitas entender primero qué tipo de territorio atravesaba. La región entre Jerusalén y Jericó no era simplemente un camino difícil. Era una trampa mortal de 17 kilómetros diseñada por la geografía para el asesinato perfecto. 1000 metros de descenso vertical, 36 curvas ciegas donde un hombre no podía ver más allá de 10 pasos. Cuevas naturales cada 100 metros aproximadamente, algunas lo suficientemente profundas para ocultar bandas enteras con sus caballos. El terreno caía tan abruptamente que una víctima empujada desde el borde tardaba 4 segundos en tocar fondo. Tiempo suficiente para gritar, insuficiente para que alguien escuchara. Los romanos lo llamaban el Ascensus Adumim. Los judíos lo conocían con un nombre más honesto, el Camino de Sangre. Y no era metáfora. El historiador Josefo documenta que durante la época de Jesús, este tramo específico requería patrullas militares constantes, no voluntarias, obligatorias. El procurador romano asignaba cohortes enteras exclusivamente para escoltar caravanas comerciales entre ambas ciudades. Cohortes, no soldados sueltos. Entre 400 y 600 hombres armados profesionalmente para proteger mercancías a lo largo de 17 kilómetros. Y aún así, perdían cargamentos. Aún así, aparecían cuerpos. Pero falta revelar lo más perturbador del sistema. Los bandidos del Camino de Sangre no eran ladrones improvisados. Eran organizaciones criminales con estructura militar propia. Arqueólogos israelíes han excavado sistemas de cuevas interconectadas que funcionaban como cuarteles permanentes, almacenes de armas, cisternas para agua, establos subterráneos para animales robados. Algunas de estas instalaciones tenían capacidad para más de 100 hombres viviendo permanentemente bajo tierra, esperando. Los evangelios no exageraban cuando describían este camino como territorio de muerte. Lucas capítulo 10 menciona explícitamente que la víctima de la parábola del buen samaritano fue dejada medio muerta, no robada y liberada, golpeada hasta el borde de la muerte. Era el procedimiento estándar. Los bandidos eliminaban testigos y en medio de esta carnicería sistemática, un hombre caminaba solo. Jesús atravesó este corredor de muerte no una vez, sino múltiples veces documentadas. El Evangelio de Lucas registra al menos 4 viajes entre Galilea y Jerusalén que necesariamente cruzaban territorio hostil. El Evangelio de Juan añade 3 más. Mateo documenta el viaje final hacia Jerusalén con detalles geográficos precisos que confirman la ruta. 7 travesías mínimas por el camino más peligroso del mundo antiguo, sin escolta visible, sin armas, sin incidentes. La pregunta obvia tiene respuestas menos obvias de lo que parece. La primera protección era matemática. Jesús nunca viajaba completamente solo. Los evangelios documentan consistentemente grupos de entre 12 y 70 personas moviéndose juntas. Esto no era coincidencia espiritual, era estrategia de supervivencia. Los bandidos del primer siglo operaban con cálculos económicos precisos. Atacar un grupo numeroso significaba riesgo de bajas propias. Significaba testigos potenciales que escaparan. Significaba menor botín dividido entre más atacantes. Un grupo de 15 hombres adultos caminando juntos representaba una ecuación desfavorable para cualquier banda menor de 30 asaltantes, y bandas de 30 hombres coordinados eran raras incluso en el Camino de Sangre. Pero el número
solo explica parte de la historia. La segunda capa de protección era económica. Y aquí emerge la primera revelación que cambia todo. Jesús y sus discípulos eran objetivos financieramente inútiles. Marcos capítulo 6 contiene instrucciones explícitas que Jesús dio para los viajes. No llevéis oro, no llevéis plata, no llevéis cobre en vuestros cinturones, no llevéis alforja, no llevéis 2 túnicas. La orden suena espiritual, era también táctica. Un grupo de 15 hombres caminando sin equipaje visible, sin animales de carga, sin provisiones aparentes, representaba exactamente 0 valor para bandidos profesionales. El esfuerzo de emboscarlos no producía ganancia. Los criminales económicamente racionales simplemente los dejaban pasar. Esta estrategia tenía un nombre técnico en el mundo antiguo. Los filósofos cínicos la practicaban sistemáticamente. Diógenes caminaba por territorios hostiles cargando únicamente un manto y un bastón. Cuando le preguntaron si no temía a los ladrones, respondió con lógica brutal: no se roba a quien no tiene nada. El cuerpo sin posesiones es invisible para el crimen económico. Jesús aplicaba el mismo principio con rigor absoluto, pero añadía un elemento que los filósofos no tenían. Y ese elemento cambiaría todo. La tercera protección era sociológica. Jesús no era un desconocido atravesando territorio hostil. Era una figura pública con reputación regional establecida. Lucas, capítulo 4, documenta que su fama se extendía por toda la comarca antes de comenzar sus viajes principales. Marcos, capítulo 1, describe multitudes buscándolo activamente. Mateo, capítulo 4, habla de grandes gentíos siguiéndolo desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Esta fama funcionaba como escudo invisible. Los bandidos del primer siglo no eran estúpidos. Atacar a un predicador conocido significaba represalias. Las comunidades protegían a sus figuras religiosas con ferocidad tribal. Matar al sanador de Capernaum traería venganza de toda Galilea. El cálculo criminal decía claramente: no vale la pena. Pero aquí emerge el problema con todas estas explicaciones racionales. No explican los momentos donde Jesús caminaba solo, porque sí había momentos así. Juan capítulo 4 lo muestra atravesando Samaria con interacción individual en el pozo de Jacob. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Él estaba solo. Lucas capítulo 4 termina con Jesús pasando por en medio de una turba hostil en Nazaret. Solo. Los evangelios sinópticos documentan retiros solitarios a lugares desiertos con frecuencia. Lugares desiertos significaba exactamente eso: sin compañía, sin protección numérica, sin escudo social. Y en esos momentos, la vulnerabilidad era absoluta. Arqueólogos modernos han reconstruido lo que significaba viajar solo por Judea en el primer siglo. El doctor Shimon Gibson de la Universidad de Carolina del Norte excavó durante 15 años las rutas secundarias entre Jerusalén y el Mar Muerto. Sus hallazgos son perturbadores. Encontró concentraciones de huesos humanos en puntos específicos del camino. Curvas cerradas, gargantas estrechas, cruces de senderos, lugares donde los bandidos tenían ventaja táctica total. Muchos esqueletos mostraban evidencia de muerte violenta: cráneos fracturados, costillas rotas, marcas de corte en vértebras cervicales consistentes con degollamiento. Y lo más inquietante, muchos cuerpos nunca fueron enterrados propiamente. Simplemente quedaron donde cayeron, devorados por animales, blanqueados por el sol. Este era el paisaje real que Jesús atravesaba. Los análisis óseos revelan algo más. La mayoría de las víctimas eran hombres adultos entre 20 y 40 años. Exactamente el rango demográfico de Jesús durante su ministerio. No eran ancianos vulnerables ni niños indefensos.
Eran hombres en plenitud física que presumiblemente podían defenderse o huir, y murieron igual. La fortaleza personal no garantizaba nada en el camino de sangre. Mateo capítulo 8 registra un momento que ilustra esto con claridad brutal. Jesús decide cruzar a la otra ribera del mar de Galilea, no por la costa, a través del agua. Sus discípulos le siguen, y en medio de la travesía, una tempestad tan violenta que el barco amenaza hundirse. Los discípulos entran en pánico, y Jesús duerme, literalmente duerme mientras el barco se llena de agua. La escena parece ilógica hasta que entiendes el patrón. Este hombre no reaccionaba al peligro como reaccionaban otros. Su sistema nervioso operaba con información que los demás no tenían. Juan capítulo 7 ofrece la explicación más directa disponible. Sus hermanos le presionan para ir a Judea. El texto dice explícitamente que los judíos procuraban matarle. Y Jesús responde con frase extraordinaria: mi tiempo aún no ha llegado. No dice mi tiempo nunca llegará. Dice aún no ha llegado. La implicación es devastadora. Él conocía su cronología. Sabía exactamente cuándo estaba en peligro real y cuándo no. Los ladrones del camino de sangre no podían matarlo porque su hora no había llegado. Esta no era arrogancia, era información. Pero la dimensión más humana de la historia permanece oculta bajo los datos estratégicos. Excavaciones en cuevas del Wadi Kelt han revelado cómo vivían realmente los bandidos del primer siglo. Y el cuadro es menos romántico de lo que la imaginación sugiere. Estos hombres no eran aventureros libres eligiendo vida criminal por rebeldía. Eran productos de un sistema económico aplastante. Josefo documenta que muchos bandidos eran campesinos desposeídos, pequeños agricultores que perdieron sus tierras por deudas impagables, artesanos arruinados por impuestos romanos combinados con tributos del templo, pescadores cuyas barcas fueron confiscadas, padres de familia que vieron morir hijos de hambre antes de tomar las armas. El Imperio Romano extraía de Judea entre el 30 y el 40% de toda producción agrícola. Los publicanos añadían márgenes propios sobre ese porcentaje. El Templo de Jerusalén exigía diezmos adicionales. Para un campesino promedio quedaba menos de la mitad de su cosecha para alimentar a su familia. Una mala temporada significaba vender tierra. 2 malas temporadas significaban vender hijos como esclavos. 3 malas temporadas significaban el camino de sangre. Los huesos encontrados en las cuevas cuentan esa historia con elocuencia silenciosa. El doctor Joe Sias, antropólogo físico de la Universidad Hebrea, analizó restos óseos de una cueva del Wadi Kelt fechados en el primer siglo. Encontró indicadores de malnutrición infantil en adultos, líneas de Harris en huesos largos. Estas líneas se forman cuando el crecimiento se detiene temporalmente por falta de alimento y luego se reanuda. Los bandidos que aterrorizaban el camino habían sido niños hambrientos. Sus esqueletos adultos mostraban estaturas reducidas, dientes con hipoplasia del esmalte, signos de raquitismo parcialmente sanado. Antes de ser criminales, fueron víctimas. Uno de los esqueletos del estudio presenta historia particularmente reveladora. Varón adulto, aproximadamente 30 años al morir, altura de 1,58 m, baja para los estándares de la época, múltiples fracturas sanadas en costillas derechas, consistentes con caídas repetidas o golpes durante infancia, desgaste severo en dientes molares, indicador de dieta abrasiva, probablemente granos mal procesados mezclados con arena, artritis temprana en ambas rodillas y la causa de muerte, punta de flecha de hierro alojada entre la tercera y cuarta vértebra torácica, ángulo de entrada consistente con disparo desde posición elevada. Este hombre murió en emboscada, pero no como asaltante, como víctima. Los bandidos también eran emboscados.
por soldados romanos, por bandas rivales, por cazadores de recompensas. La violencia del camino de sangre no tenía un solo sentido. Y aquí aparece la segunda revelación que recontextualiza toda la narrativa. Jesús no solamente atravesaba territorio de bandidos, interactuaba con ellos. Lucas capítulo 23 documenta el momento culminante. 2 ladrones crucificados junto a él. No ladrones urbanos. El término griego usado es lestes, específicamente bandidos de camino, asaltantes armados, posiblemente miembros de bandas del Wadi Kelt, y uno de ellos recibe promesa directa de Jesús en sus últimos momentos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El carpintero que caminaba sin miedo por sus territorios murió clavado entre 2 de ellos. La parábola del buen samaritano toma dimensión diferente con este contexto. Lucas capítulo 10 presenta la historia como respuesta a una pregunta legal. ¿Quién es mi prójimo? Pero la geografía de la narración no es accidental. Jesús específicamente sitúa la historia en el camino de Jerusalén a Jericó. El camino de sangre, no en un camino genérico, no en una ruta abstracta, en el corredor de muerte más famoso de Judea. Y los personajes que pasan de largo son sacerdote y levita, autoridades religiosas, mientras que quien ayuda es un samaritano, un extranjero despreciado. La parábola no solo enseñaba sobre compasión, denunciaba un sistema donde los religiosos profesionales ignoraban víctimas que su propio sistema económico había creado. El hombre golpeado pudo haber sido campesino arruinado. Los ladrones que lo golpearon pudieron haber sido campesinos igualmente arruinados. Y los que pasaban de largo eran funcionarios del templo que cobraban los diezmos que arruinaban a ambos. Jesús conocía esta realidad. El Evangelio de Marcos presenta un detalle que la mayoría de lectores modernos ignora. Capítulo 11. Jesús entra en el templo de Jerusalén y expulsa a los que vendían y compraban. La frase que usa es específica: cueva de ladrones. La palabra griega es nuevamente lestes, la misma usada para bandidos de camino. Jesús no estaba comparando el templo con un escondite de ladrones cualquiera. Estaba haciendo conexión directa entre la economía del templo y la violencia en los caminos. Las mismas estructuras financieras que producían ganancias para los cambistas producían bandidos en el Wadi Kelt. Cueva de ladrones no era insulto genérico, era diagnóstico sociológico preciso, y esta comprensión explica algo sobre su aparente invulnerabilidad. Jesús no caminaba por territorio hostil como víctima potencial, porque no se comportaba como víctima potencial, no llevaba nada que valiera la pena robar, no mostraba signos de riqueza oculta, no viajaba con apariencia de comerciante disfrazado, pero tampoco caminaba con miedo visible. La psicología criminal documenta que los predadores seleccionan víctimas parcialmente por lenguaje corporal, caminar encogido, evitar contacto visual, mostrar nerviosismo. Todas estas señales atraen atención de atacantes oportunistas. Jesús caminaba con autoridad. Los textos lo describen repetidamente enseñando mientras caminaba, hablando, gesticulando, interactuando con sus discípulos en conversación activa, comportamiento completamente opuesto al de una víctima seleccionable. Los bandidos veían a un grupo pobre sin nada que robar, liderado por un hombre sin miedo aparente, protegido por reputación regional. La ecuación decía: ignóralos, y así lo hacían. Pero falta la tercera revelación, la más inquietante. Había ocasiones documentadas donde turbas sí intentaron matarlo. Lucas, capítulo 4, describe habitantes de Nazaret llevándolo al borde de un precipicio para despeñarlo. Juan, capítulo 8, menciona judíos tomando piedras para apedrearlo. Juan, capítulo 10, repite la escena.
Juan capítulo 11 describe complot formal de autoridades para asesinarlo. El peligro no era hipotético, era constante. Y sin embargo cada vez escapaba. Lucas dice que pasó por en medio de ellos y se fue. Juan dice que se escondió y salió del templo. Los textos no dan explicaciones detalladas de cómo. Esta ausencia de detalles es significativa. Los evangelios registran milagros espectaculares con descripción abundante, agua convertida en vino, panes multiplicados, ciegos que recuperan visión, muertos que resucitan. Y sin embargo, las múltiples ocasiones donde Jesús escapa de turbas homicidas reciben tratamiento casi casual. Pasó por en medio de ellos, se escondió y salió. Como si los escritores no pudieran explicar exactamente lo que había sucedido, o como si lo que sucedió fuera demasiado ordinario para merecer explicación. Un hombre que simplemente caminó hasta que dejaron de buscarlo, sin efectos especiales, sin intervención angélica visible, simplemente desaparición en la multitud. Los estudios sobre comportamiento de turbas ofrecen explicación parcial. Las multitudes violentas operan con psicología de manada, requieren momentum colectivo, líderes visibles que mantengan la energía, víctimas claramente identificadas que no escapen del campo visual. Si el objetivo desaparece físicamente por más de 30 segundos, la mayoría de las turbas pierde cohesión. Los individuos comienzan a preguntarse ¿qué están haciendo? El frenesí se disipa. Jesús aparentemente entendía esta dinámica. No corría, no gritaba, caminaba, hasta que la turba se olvidaba de por qué estaba enojada. El momento donde esto finalmente falló fue elegido deliberadamente. Juan capítulo 12 registra declaración explícita: ha llegado la hora, no antes. Cuando Jesús finalmente fue capturado, permitió la captura. Mateo capítulo 26 documenta sus palabras exactas. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No fue capturado porque perdió su protección. Fue capturado porque la desactivó. El mismo hombre que atravesó el camino de sangre docenas de veces sin rasguño, eligió el momento preciso para ser vulnerable. Los bandidos del camino de sangre buscaban víctimas con algo que robar: oro, provisiones, animales de carga, y Jesús caminaba sin ninguna de esas cosas. La ironía es brutal. Su pobreza radical era su armadura. No tenía nada que valiera la pena robar, pero la paradoja va más profundo. El hombre que los ladrones ignoraban por no tener valor era el tesoro más valioso que jamás caminó por esas piedras. Lo que ellos despreciaron, imperios enteros buscarían después. La protección perfecta fue la invisibilidad del que no posee nada. El mismo principio que enseñaría a sus discípulos: no llevéis oro, ni plata, ni cobre. La vulnerabilidad total como escudo invencible. Los caminos permanecen, el tesoro que ignoraron también.